Buenas tardes a todos, bienvenidos a Conoce tu Pueblo. Soy Antonio Galeno Ríos y hoy estamos aquí con Francisco Nevado Arriba, presidente y fundador de la asociación Club Algarín de Senderismo. El motivo por el cual está aquí con nosotros hoy es para descubrir más sobre la asociación de senderismo y los futuros proyectos que se tengan entre manos. Bien, dicho esto, vamos a comenzar con la entrevista. Buenas tardes, Francisco. ¿Cómo se encuentra al estar aquí con nosotros en Conoce tu Pueblo? Bueno, pues me encanta que hagáis entrevistas, que deis a conocer cosas del pueblo y que haya otros contenidos en la televisión local. Muy bien. Vamos a empezar con la entrevista, si te parece bien, para ir conociendo la asociación. La primera pregunta es, ¿por qué motivo nace la asociación de senderismo? Pues nace cuando yo llego aquí a Villaviciosa después de estar bastantes años fuera y bueno, pues viendo lo que había y comparando, por ejemplo, con Córdoba, donde había estado bastante tiempo, donde no hay ni un árbol ni nada, al llegar aquí y ver todo lo que había, entonces me interesé por el tema de poner en valor un poco la Sierra de Córdoba en plan turístico, porque la verdad es que tiene mucho valor. Y entonces fue cuando empezamos a recorrer el término, que es enorme, tiene 480 kilómetros cuadrados, y nos dimos cuenta de que había muchísimos caminos tradicionales abandonados. De hecho, yo muchos de ellos los había recorrido con mi padre cuando más joven, pues para ir a monterías o con los mulos y tal, y había recorrido muchos de ellos y entonces vi que muchos estaban abandonados, cerrados y tal, y entonces decidimos mirar a ver qué documentación había sobre esos caminos. Fue cuando empezamos a investigar, a buscar en catastros antiguos. Incluso yo fui alguna vez al IGN en Madrid a buscar planos y recopilando información sobre los caminos tradicionales de Villaviciosa de Córdoba, que claro, a partir del año 74, cuando empiezan a perderse las mulas, las yuntas y ya casi no había animales, empezaron los tractores, los Land Rover, pues muchos de estos caminos empiezan a perderse, se cambian por carriles para coches y se abandonan un poco. Pero la cuestión es que es un patrimonio que según ley pues es un patrimonio que es imperecedero, es decir, que no prescribe, los caminos públicos no prescriben y no se pueden enajenar, no se pueden vender y bueno, están protegidos por las leyes de régimen local y por otras leyes. Entonces, bueno, pues buscando qué documentación había para respaldar los caminos que hay, pues ya digo, encontramos ahí algunas cosas y entonces fue cuando nos reunimos, decidimos montar una asociación. ¿Montar una asociación para qué? Pues un poco para reivindicar y hacer fuerza para que estos caminos se recuperaran. Entonces empezaba a surgir una cosa que se llama senderismo. La gente de ciudad que se tira todo el día sentada en sus despachos, les gusta andar por el campo, solo andar, no hace falta ir a cazar, sino solo andar y ver territorio. Y nosotros de eso tenemos mucho terreno aquí. Entonces, bueno, pues más que nada nació la asociación por eso, por intentar recuperar un poco ese patrimonio que es de todos y que está un poco abandonado. Sí. ¿Por qué el nombre de Algarín? Bueno, pues Algarín es una palabreja que yo solamente la he oído aquí en Villaviciosa, para mí que es autóctona. Creo que una vez le pregunté a alguien de Espiel y creo que también la conocen, pero yo siempre recuerdo a mi madre cuando a lo mejor nos veía venir con el azagón de calor de los pilones, que veníamos con todo el calor hechos polvo. Y decía, ¿de dónde vendrá el Algarín este? Pero ¿y este Algarín de dónde viene? Con esas pintas. El Algarín que había estado por ahí corriendo y en el campo, yo no sé muy bien el sentido, pero tiene ese. Sí, sí. Esa es
Por eso le pusiste entonces Algarín. Entonces, claro, sí, como a mí me lo decían cuando iba al campo y venía, que pues entonces me pareció bien esa palabra porque es autóctona del pueblo. Sí. Yo no la he oído en ningún sitio más. Más que sí. ¿En qué año empezó el funcionamiento de la asociación? Pues fue en el año 96, en 1996 fue cuando decidimos hacer una asociación y legalizarla. Y bueno, pues fue a partir de poder hablar con una sola voz, es decir, que sí, que yo, por ejemplo, me gustaría recuperar caminos, había mucha gente que nos juntamos, entonces decidimos hacer una asociación para este tema y regularizarla. La regularizamos primero en Diputación, después en la Junta de Andalucía, tiene su CIF, tiene un poco todo legal. Sí. ¿Cuántos miembros forman la asociación de senderismo? Pues la verdad es que ha llegado a haber casi 30, 28, 29, hemos estado alguna vez en los buenos tiempos. Ahora parece ser que el senderismo, no sé, la gente va mejor en bicicleta o no sé. Y los que quedamos pues andaremos por unos 16 he contado yo hoy, vamos, no sé. Luego lo que pasa es que cuando se hace alguna travesía, que suelen ser las movidas estas grandes, donde viene mucha gente y tal, pues normalmente se juntan bastantes colaboradores más, ¿no? Y también las asociaciones de amas de casa nos echan una mano, en fin. Sí, que participación que participa. Eso está muy bien. ¿Qué le diría a la gente para que se animase a unirse a la asociación de senderismo? Bueno, pues la asociación de senderismo nació con ese sentido, de recuperar los caminos tradicionales, y una de las maneras es andar por ellos y reconocerlos y ver dónde los cortan y dónde no, y reclamar y todo esto. Pues yo le diría que si se sienten que eso es suyo, es decir, que esos caminos les pertenecen y que son suyos, que se unieran a la asociación Algarín y que apoyaran pues cuando hiciéramos alguna reivindicación sobre caminos públicos, para hacer fuerza ante el ayuntamiento, que realmente es el que tiene el poder sobre los caminos públicos municipales. Sí. Porque hay que distinguir una cosa, están los caminos que hay están las vías pecuarias, sí, que en realidad la jurisdicción la tiene Medio Ambiente, y los demás caminos son caminos públicos o carreteros, según constan en las normas subsidiarias. Estos caminos públicos o carreteros, en la jurisdicción la tiene totalmente el ayuntamiento. Es el que tiene el poder de recuperarlos y de hecho, desde el año 2008, en que hay una ley que fuerza a las administraciones a hacer un inventario, tendría que haber un inventario hecho de todos los caminos públicos de los ayuntamientos. Sí. Tendrían que tener su inventario de caminos públicos y de todos los bienes públicos. Claro. Sin embargo, todavía no está hecho. Un problema que conlleva que no pueda investigar ni poder salvar, ni activar, o sea, ni abrirlo, ni nada. Porque si no sabes cuáles son los que disponen. Claro, existe una regulación urbanística actual, que es la que todavía perdura, que son las normas subsidiarias. Las normas subsidiarias de planeamiento pues tienen un plano de infraestructura, hablan de la infraestructura viaria, sí, hablan de vías pecuarias, hablan de caminos municipales y carreteros, y tienen un plano por cierto bastante malo, que es el único que queda de las normas subsidiarias, pero que a partir de ahí, eso es la única legislación que hay del ayuntamiento. Pero el ayuntamiento tendría que tener además un inventario, porque bueno, pues así, si alguien corta un camino público, pues solamente tiene que presentar su inventario. Aparte del inventario, pues habría que llevarlo esto a catastro, porque en los últimos catastros no aparecen muchos caminos públicos, simplemente han desaparecido de catastro. Pero el ayuntamiento tiene la obligación de llevarlos a catastro y decir, no, esto es un camino público, tiene tal nombre
y que aparezca en el catastro pues la rayita doble que implica que ahí hay un camino, que luego se le da un 9000, un número 9000, o como antiguamente se le daba un número romano. Estos son los caminos públicos y los veredas, los arroyos, Sí. todos esos tienen ahora mismo un número 9000 de parcela. Vale. Quiere decir que nadie paga ese terreno como suyo, Sí, sí. y el ayuntamiento lo que debería hacer es llevar a catastro, después de hacer el inventario, llevarlo a catastro y ponerlo bien claro. Todavía no se ha podido hacer, parece ser que hay mucho trabajo, no lo sé. Bueno, ¿cómo se financia la asociación? Pues la asociación muy fácil, con cuotas de los socios, y nosotros no tenemos casi cuotas porque pagamos un euro al mes. ¿1 al mes? En realidad la asociación, pues es que en realidad pues se financia muy poco, no solamente te hacen falta unas botas y una mochila, que eso te las pones tú Sí, y ya sí. está. Si vamos a hacer alguna con Parecida, ¿no? eso precisamente, para mover papeleos y demás, con eso vale. Y en realidad cuando hemos hecho algún estudio Sí. así de camino potente, hemos necesitado contratar a alguna empresa, ha sido cuando hemos recibido una subvención. En este caso solamente hemos recibido una, y fue del CEDER Sierra Morena, para hacer una especie de preinventario de todos esos caminos públicos. Muy bien. ¿Cómo fue la recopilación de senderos de nuestro pueblo? Pues ahí estuvimos, yo estuve durante un año pateando caminos y pasándolos a un programa de planos, un SIG, con un GPS, un navegador GPS, y estuve pasándolo a un SIG, y en muchos de ellos, que después se convirtieron en las rutas de la guía de rutas que hicimos también, hicimos una guía de rutas, muchos de ellos me acompañaron dos biólogos que trabajaban para una empresa que se llamaba EMASIG, que fue también la encargada de pasar todos estos datos que yo les pasaba a planos, a coordenadas y a una presentación un poco más decente. Este fue un trabajo que se llamó Estudio de 20 caminos del término de Villaviciosa de Córdoba, y puse 20 caminos porque al final no dio tiempo a verlos todos, sino que quedaron algunos que no se vieron. Pero en realidad es un preinventario, con esto se podría hacer un inventario, pero el ayuntamiento todavía no lo ha visto oportuno. Bueno, hablando del ayuntamiento, ¿hay colaboración del ayuntamiento por recuperar los senderos públicos? En realidad yo no la veo. No la veo por ningún lado por ahora, ¿eh? De hecho, aquí el único camino que se ha recuperado público se recuperó en tiempos del alcalde Carretero. Fue el camino del Castillo del Névalo, que ya lo había comprado la empresa Prasa, y bueno, se tardó bastante en recuperarlo. Nosotros avisamos con medio año de antelación de que iban a poner la malla. Después se apuntó al tema también gente de la que vive en el castillo y que todavía se trasladaba allí con sus caballos y tal, que ellos fueron los que dieron mucha guerra en el ayuntamiento, y quizás le hicieron casi a ellos más caso que a nosotros. Nosotros le preparamos el papeleo y todo, pero en realidad los que estaban allí todo el día eran ellos. Y conseguir en ese tiempo pues se consiguió abrir ese camino. Se ganó en un juicio, después se llevó, haciéndolo bien, se consiguió que se quedara abierto, aunque la empresa reclamó, y hubo un contencioso que duró 2 años, que también se ganó. Pero ya se quedó abierto, la empresa tuvo que poner allí su verja, y su verja de salida al castillo. Muy bien. ¿Se ha producido algún problema con alguna finca, coto, para recuperar el sendero público? Pues mira, hay más de una y más de dos. Pero en fin, yo a bote pronto lo que recuerdo hace poco
era que queríamos hacer, unir el GR48. El GR48 es un camino que une toda la sierra de Sierra Morena, toda Sierra Morena. De hecho, pero no pasa por aquí. No pasa por aquí. Nosotros parece ser que no estamos en Sierra Morena. Y no pasa por aquí pues por varias cosas. Primero porque tenemos el pantano de Benbeza a la derecha y ese sendero viene por ahí. Al final lo pasaron por debajo. Luego tenemos el pantano de la Breña ahí debajo. Y luego tenemos el pantano de el Puente Nuevo a la izquierda. O sea que estamos casi en una isla. Entonces ese camino pasa por el Bacar. El sitio más cerca que nos pilla es el Bacar. La manera de unirlo con el Bacar y unir una infraestructura turística de aquí del pueblo, como es el camping, con Villaviciosa, pues es un camino público que viene en las normas subsidiarias como camino de Villaviciosa al Bacar. El camino de Villaviciosa al Bacar pasa por el camping, pasa por el Álamo y ahí está el problema. Estos señores del Álamo no reconocieron que puede que pase un camino, pero que no está deslindado. ¿A quién corresponde el deslinde? Pues a los ayuntamientos. Nosotros hemos hecho 3 travesías últimamente que han sido desde los pueblos cercanos para poder unir ese GR48 y la vía, ¿cómo se llama? La vía, el Camino de Santiago. El Camino de Santiago, que pasa también por ahí, pues unir Villaviciosa con ese Camino de Santiago y con ese GR48. La manera, pues hemos hecho una travesía de Villanueva a Villaviciosa. Se hace perfectamente andando. Hay un solo punto que tampoco es muy grave, donde hay una malla, que bueno, que también habría que solucionar, pero en fin, parece ser que no hay voluntad o tiempo, no lo sé. Disposición. Hemos unido Espiel con Villaviciosa también en otra travesía y ahora hicimos una travesía Villa Arta-Villaviciosa en la que queríamos pasar por el Bacar y de hecho pasamos por el Bacar. Ahí el problema es que del Bacar el camino más corto sería por el Álamo y el Álamo está cerrado a cal y canto. Entonces al bajar por la Cañada de la Espada luego te queda un tramo que tienes que pisar carretera y esa carretera con esas curvas no está para ir andando por ahí. Y menos mucha gente. Y menos mucha gente. Bueno, pues la pregunta que era... Esa, correcto. Ahora, ¿cada cuánto organizáis una ruta de senderismo? Pues la solemos organizar casi cada año, cada año. Una ruta grande, me refiero, una travesía, donde viene gente de Córdoba, de todos los sitios. En el año 96 me parece que fue la primera, o en el 97 hicimos la primera travesía Córdoba-Villaviciosa, ya con el Club de Senderismo Llega Como Pueda de Córdoba. Y bueno, pues aquel año hubo, no sé, 400 personas. Al año siguiente, que hicimos la segunda travesía, pues hubo unas 500. Esos primeros años se juntaba mucha gente para hacer una travesía. Y bueno, eran travesías, se hicieron famosas. De hecho, la travesía Sierra Morena, Córdoba, Villaviciosa, era un clásico y además fue en su tiempo, que ya la dejamos de hacer cuando llegó a la 13, más número. Y entonces, en aquellos tiempos, era la segunda en antigüedad de Andalucía, después de la de Grazalema. Bueno, no sé si la pregunta iba por ahí, pero... Sí, ahora hablaremos sobre los compañeros de la otra asociación y la pregunta ahora es de que si tenéis pensado hacer alguna ruta este año o próximamente. Bueno, este año pasado, porque vamos a ver, cuando terminamos de hacer las travesías con Llega Como Pueda, Villaviciosa a Córdoba, bueno, porque hubo un conflicto ahí con Llega Como Puedas, ellos querían hacerlas por su sierra de Córdoba un tiempo y tal. Entonces, pues nosotros dejamos también de hacerla a Córdoba.
Sí. Entonces decidimos hacerla a los pueblos cercanos. Por eso empezamos con Espiel, Villanueva y después Villa Arta, pasando por el Bacar. La pregunta era... La pregunta era que si tiene pensado hacer a lo largo de este año alguna ruta. Bueno, pues este año, ya después de haber hecho la de Villarta, como no tenemos algún pueblo cerca, lo que hemos hecho ha sido una ruta a la zona de, llamada aquí de la Forestal o de los montes públicos, del Collado, los Lobos y demás, pasando por el Castillo del Névalo, y la hemos hecho en marzo. Ya es que estamos en mayo. En mayo hace mucha calor para hacer una ruta larga, grande. Sí. Otra pregunta, ¿tenéis contacto con algunas asociaciones, como ha dicho ya Pues sí, de hecho teníamos hasta el año 2010, todos los años hacíamos una ruta con una asociación de Córdoba que se llama Llega Como Puedas. A partir de entonces, las travesías que hemos hecho, Espiel, Villanueva, Villa Arta, las hemos hecho conjuntamente con apoyo de ellos, de la plataforma Desalambrar de Córdoba, que la plataforma es una plataforma que está hecha con varios grupos. También en el principio entraron ciclistas, entramos todos los senderistas, bastantes grupos de senderistas y tal, y de hecho tenemos mucho contacto con ellos. Y de hecho la última vez que la reivindicación que se hizo sobre el Camino del Álamo, vinieron ellos, que también se hizo un programa, vino también la tele, en la 2, un programa que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, sí. Bueno, y fue con A Desalambrar. Sí. ¿Cuántas rutas oficiales se han hecho desde que se ha fundado la asociación? Más o menos. Rutas oficiales grandes, pues ya te digo, han sido con Llega Como Pueda, nos quedamos en la 13 y después hemos hecho 4 más. 17 Está bastante bien. por ahí. Hombre. ¿Y cuál fue la más exitosa y cuánta gente vino más o menos? Bueno, exitosa, si hablamos de gente, Sí, de gente. hablamos de gente, fue la segunda, la tercera, en que en aquellos tiempos no había tanta oferta de grupos de senderistas por todos lados, y entonces a una ruta de estas se apuntaba un montón de gente. De hecho tuvimos más de 500 varias veces, es decir, la segunda, tercera, cuarta, ahí la gente que se apuntaba era de 500 para arriba. Había que cortar, es decir, ya no podemos más, que Claro. es que no se tenía que ir en los barajes tanta gente. La verdad que sí. Bueno, este tipo de actividad puede atraer mucho turismo, como ya ha dicho usted. ¿Cree que se fomenta adecuadamente desde el ayuntamiento? En realidad creo que se debería de fomentar bastante más. Ahora mismo hay pocos senderos señalizados. De hecho, nosotros con la subvención esta de Sierra Morena, una de las cosas que hicimos fue coger 10 de los caminos públicos y hacer 10 rutas. 10 rutas y explicarlas, llevarlas en un libro. Bueno, pues ahora resulta que de esas 10 rutas, por lo menos hay 2 o 3 que tienen algún corte. Y tú, claro, esa aparte de que, bueno, hubo también un problema con medio ambiente, porque las rutas que había antes en la zona de Cabeza Aguda, había 4 rutas, Sí. la blanca, la negra, la roja, la no sé qué, no sé cuánto, y de pronto ellos decidieron cambiarlo y pusieron la ruta de las Parrillas y la ruta de las Fuentes, y además otra distribución. Esas rutas las teníamos nosotros puestas en la guía, las antiguas. Claro, al cambiárnoslas, pues la guía ya no es real. Claro. Y luego, como ha habido varios cortes dentro de las rutas de las que habla la guía, pues al final no hemos tenido que comer la guía. Y la tenemos ahí, tenemos bastante, y no la podemos vender porque no te puede vender a alguien Algo que no está abierto. Claro. ¿Cómo se encuentra actualmente la asociación de senderismo? Pues vamos tirando, es que vamos... hay mucha gente mayor, que ya con hijos pequeños, tal como yo, y la verdad es que no podemos dedicarle tanto tiempo como antes, ¿no? Los niños son todavía pequeños para hacer rutas grandes,
y la verdad es que no podemos dedicarle tanto tiempo como antes, pero bueno, ahí estamos todavía de este año hemos hecho una ruta que ha sido bastante exitosa, que ha sido esta de Villaviciosa, Névalo, Cabeza Aguda, y bueno, luego salimos cuando podemos, sí, más bien a salto de mata, es decir, quedamos por WhatsApp el grupo, pues oye, vamos a salir esta semana, ¿qué quedamos? ¿El sábado o el domingo? Pues yo el sábado no puedo, pues el domingo, pues entonces, ¿qué hacemos? Pues vamos a ver, normalmente pues tratamos de recorrer caminos tradicionales de aquí, para ver, porque cuando vas al cabo de 3 años igual te encuentras alguno cortado. Puede ser. Y aquí hay muchos caminos, claro, entonces no los puedes tener todos controlados, es imposible. Sí. Bueno, por último, ¿tiene algunas palabras para nuestros telespectadores sobre la Asociación de Senderismo y despedirse? Pues nada, sobre la Asociación de Senderismo, que me encantaría que se uniera más gente joven y, por ejemplo, en esta travesía última que hemos hecho, me ha encantado porque hemos visto que había un grupete de nenes jóvenes que les gusta el tema y me gustaría que se interesara un poco más por la geografía que tenemos, por cómo están distribuidos los caminos y que se unieran a nosotros, que cuando quieran pues que se unan a nosotros y les podemos enseñar lo que hemos aprendido durante estos años. Y tendríamos que tener más gente joven que se uniera. Claro. Pasa que la gente ahora mismo pues parece ser que tira más por la bicicleta. Bueno, pues por la bicicleta, pero por lo menos también que claro, los caminos son para los dos, ¿verdad? Claro. Bueno, Francisco Nevado Arriba, con esto finalizamos la entrevista. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en Conoce tu Pueblo y muchas gracias a nuestros telespectadores por estar viéndonos y a nuestro pueblo. Bueno, esto es todo por hoy en Conoce tu Pueblo. Hasta pronto. Buenas tardes a todos, bienvenidos a Conoce tu Pueblo. Soy Antonio Galeno Ríos y hoy estamos aquí con Francisco Nevado Arriba, presidente. Vamos a empezar con la entrevista, si te parece bien, para ir conociendo la asociación. La primera pregunta es, ¿por qué motivo nace la Asociación de Senderismo? Pues nace cuando yo llego aquí a Villaviciosa después de estar bastantes años fuera y bueno, pues viendo lo que había y comparando, por ejemplo, con Córdoba, donde había estado bastante tiempo, donde no hay ni un árbol ni nada, al llegar aquí y ver todo lo que había, entonces me interesé por el tema de poner en valor un poco la Sierra de Córdoba en plan turístico, porque la verdad es que tiene mucho valor. Y entonces fue cuando empezamos a recorrer el término, que es enorme, tiene 480 kilómetros cuadrados, y nos dimos cuenta de que había muchísimos caminos tradicionales abandonados. De hecho, yo muchos de ellos los había recorrido con mi padre cuando más joven, pues para ir a monterías y fundador de la asociación Club Algarín de Senderismo. El motivo por el cual está aquí con nosotros hoy es para descubrir más sobre la asociación de senderismo
y los futuros proyectos que se tengan entre manos. Bien, dicho esto, vamos a comenzar con la entrevista. Buenas tardes, Francisco. ¿Cómo se encuentra al estar aquí con nosotros en Conoce tu Pueblo? Bueno, pues me encanta que hagáis entrevistas, que deis a conocer cosas del pueblo y que haya otros contenidos en la televisión local. Muy bien.